La primera señal fue un murmullo, un pulso en la malla cuántica del vacío, captado por las ondas de la estación escudo, minúsculo, casi imperceptible, pero para los humanos del siglo XXIV, cualquier murmullo del infinito era una amenaza. No, sabían que, al responder, harían temblar los cimientos de una civilización milenaria, porque el día en que la humanidad fue a la guerra, no solo peleó con armas, peleó con ira, memoria y una sed ancestral de no volver a arrodillarse ante nadie en sistema. Stellar Gliss 618, frontera exterior de la Confederación Humana. ¿Otra distorsión?, preguntó el comandante Iván Kael, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Sí, señor. ¿Tercera en menos de 12 horas? Respondió el oficial a mina voz desde su estación. Las coordenadas no coinciden con ninguna ruta comercial, ni humana, ni alienígena. Ancael caminó hasta el ventanal de observación. Frente a él, la oscuridad del espacio parecía aún más densa, como si estuviera esperando. Informa al alto mando, ordenó. Code Go, Titan. Nivel 1 Namina. Levantó la vista, pálida. ¿Está seguro, señor? Eso nos pone en alerta total. Podría ser solo una fluctuación. ¿No esta vez la tensión se volvió líquida en el puente de mando? Los técnicos dejaron de hablar. Las pantallas comenzaron a llenar sus bordes con líneas rojas, y el símbolo universal de emergencia titiló con frialdad. Antierra, ciudad capital de Nueva Ginebrala. Presidenta Elara Ramírez dejó la pluma en su escritorio cuando el holograma se encendió. La figura de Kael apareció frente a ella, nítida. «Tenemos contacto», dijo él, sin rodeos. «No humano no registrado». «Why no amistoso». Elara cerró los ojos por un momento. Sabía que este día llegaría. Solo esperaba no estar viva para verlo. ¿Has verificado con el Consejo Galáctico? Nos bloquearon. Dicen que no hay evidencia suficiente. La presidenta respiró hondo. Entonces ya no son aliados. ¿Activa protocolo Aurora? ¿Estás segura? La humanidad no suplicará nunca más. Si el vacío habló, ahora es nuestro turno. Órbita de Titan. Fragata humana a Calisto. Los soldados revisaban sus armas en silencio. El capitán Darek Vow, veterano de los conflictos de Andrómeda, caminaba entre ellos. «No es solo una misión», dijo, «es una declaración. Ya no somos los refugiados del pasado, no somos los animales que ellos pensaban. Esta vez vamos a enseñarles algo». Uno de los soldados levantó la mano. «¿Qué, capitán?» «Que el fuego humano no solo arde, también devoran sistema misterioso». Punto de distorsión cuántica. Cuando la fragata Calisto llegó, encontró algo imposible. Una estructura flotante, colosal, suspendida sin conexión gravitacional. No tenía puertas, no tenía señales, pero su superficie vibraba como si respirara. «¿Qué demonios es eso?», susurró voz desde el escáner. «Una prisión», dijo Kael. «O un altar». La IA de la nave Estia habló por primera vez sin que nadie la activara. «He leído el patrón. No es una construcción. Es un organismo». ¿Todos se quedaron en silencio? «¿Orgánico?», preguntó Amina. «Sí, y nos está mirando». En ese momento, las luces se apagaron por un segundo, y luego, la voz no era sonido, era pensamiento en ustedes. No debían responder. Consejo Galáctico, núcleo de la Vía Láctea. ¿Qué hicieron los humanos?, gruñó el embajador Telvaris del pueblo Aelari, de piel metálica y ojos incandescentes. «Lo imposible», respondió una voz del fondo. «Tocaron algo que estaba sellado desde hace eones. Idiotas, no tenían derecho». La figura del embajador humano, transmitida desde un canal encriptado, apareció entre ellos. «No pedimos permiso, solo hicimos lo que ustedes temían. Desataron al infinito». «No», sonrió el humano. «Le recordamos que aún existimos, fragata Calisto.
Sala demandó las primeras. Ondas de energía se estrellaron contra los escudos humanos. No eran armas convencionales. Eran memorias, doloran ecos, antiguos de guerras, que los humanos jamás pelearon, y que aún así les quemaban el alma. Nos están atacando mentalmente, gritó Voz. Estia, responde, ordenó Keio. No tengo acceso a esta cosa. Me está bloqueando desde adentro. Ambol se levantó, con el rostro bañado en sudor y rabia. Quieren guerra mental. Van a conocer el dolor de un planeta que fue destruido 10 veces, y siguió luchando. An se conectó a la interfaz neural. Why gritó Pro. Su grito no era de miedo, ira de rabia pura. Memoria de siglos de genocidios, esclavitudes, batallas imposibles ganadas por terquedad. La señal humana colisionó con el ser infinito y por un instante, el vacío tembló. No éramos unos más. Éramos una advertencia. El almirante Delon de la Confederación. Yor no entendía lo que acababa de presenciar. El destructor de clase menor que los humanos enviaron, una nave aparentemente obsoleta, acababa de atravesar su crucero más moderno con una maniobra imposible. Una embestida calculada, silenciosa, brutal, sin tecnología sigilosa, sin armas gravitacionales, solo pura estrategia y voluntad de morir, si hacía falta. La sala de mando del Daer 9Q quedó en silencio. Nadie hablaba. Los sensores aún intentaban reconstruir los últimos segundos del ataque. Como si el software mismo se negara a aceptar la evidencia. Lo destruyeron. A propósito, murmuró su segundo al mando. Andelon no respondió. Sus ojos seguían fijos en la estela incandescente que había dejado la nave humana al desintegrarse junto al núcleo de su crucero. No fue un accidente, no fue desesperación. Fue una declaración. Mientras tanto, en el sistema Argon 4, el comandante humano Elias Tregor recibía la transmisión codificada, informe táctico completo. Comandante, dijo la voz de la inteligencia artificial integrada, Ariel, la operación Muro de Ceniza ha sido ejecutada con un 87% de efectividad. 87%, gruñó Elias. Eso no fue suficiente. Ariel proyectó una imagen, un gráfico de las flotas de la Confederación, marcando posiciones nuevas, adaptaciones, reorganizaciones. Se estaban tomando en serio a los humanos. Ahora el golpe había dolido, pero no era mortal. Y eso lo cambiaba todo. ¿Cómo están respondiendo las demás especies?, preguntó. La coalición ha convocado un consejo de emergencia en Natirion. Y la esencia respondió. Silencio L. Nombre cayó como un eco helado en la nave. La esencia, la entidad más antigua del universo conocido. Un ser, o sistema, o inteligencia colectiva. Nadie lo sabía con certeza. Solo se comunicaba cuando lo que ocurría trascendía las escalas de importancia galáctica. ¿Y qué dijo?, preguntó Elias. Sus nudillos tensos. Ariel lo proyectó en un lenguaje puro, que no tenía forma verbal, pero que se tradujo como a la chispa. Se encendió. La especie de la muerte ha hablado. Observaremos el fuego en la especie de la muerte. Así llamaban a la humanidad. Los más viejos no, porque los humanos fueran asesinos por naturaleza, no, sino porque, donde llegaban, el equilibrio se rompía. Donde caminaban, algo terminaba, y algo nuevo comenzaban. Eran impredecibles, terrestres, sí, ilimitados, también pero poseían esa locura que los dioses olvidaron crearon. Y ahora, la locura tenía dirección, tenía rabia, tenía propósito. Elías miró al frente. ¿Cuánto para que esté lista la Coloso?, preguntó. 13 días, 6 horas, respondió Ariel en el Coloso, el primer dreadnought humano, construido sin pedir permiso. El Tratado de Equilibrio Galáctico, han prohibido, oculto y financiado en las sombras, por todas las naciones de la Tierra, unidas solo por la certeza de que un día los tratarían, no como aliados,
sino como amenazas. Ese día había llegado Anne, y mientras las flotas de la Confederación reconfiguraban sus rutas, mientras las especies antiguas discutían qué hacer con los humanos, la humanidad ya no hablaba, ya no firmaba tratados. Estaban preparando algo en la luna de Corvin. Una figura solitaria caminaba sobre la superficie helada. No llevaba casco. Anne no lo necesitaba. Su cuerpo había sido reconstruido en los laboratorios ocultos de la Alianza. De la Tierra Anne se llamaba Lyro, la primera operadora humana alienígena. Su ADN mezclaba código Jorn, pulso Ictari y núcleo terrestre. Un híbrido prohibido en su existencia era ilegal. Su lealtad, inquebrantable. Su mirada, más allá del tiempo, cerró los ojos y se conectó al flujo gravitacional de la luna. Y desde ese lugar remoto, envió una señal al universo, no en frecuencias, no en palabras, en intención y el infinito. En los confines del cúmulo de Raven, la señal enviada por Lyra resonó en un nivel que ninguna especie había osado tocar. No era una transmisión, ni un grito. Era una llamada interna, algo que cruzaba dimensiones, una invitación, sin lenguaje, para que el infinito mismo despertara. El universo, tan vasto como insensible durante milenios, abrió los ojos en la Cámara de Equilibrio del Consejo Galáctico. Los representantes de 42 civilizaciones debatían con urgencia. Los humanos habían cruzado la línea. Por primera vez, no respondieron con diplomacia ni sumisión, sino con acción unilateral, una ofensiva quirúrgica, emocional, simbólica, inaceptable. Debemos imponer una cuarentena a la especie humana, dijo el embajador Jarl de los Telvanni. Bloquear sus rutas, anular sus estaciones orbitales. No, demasiado tarde, replicó la señora Kebran del Coromindari. Ya no son una especie contenible. Han tocado en algo. En ese instante, las luces de la sala parpadearon, los sensores gravitacionales se volvieron locos, y sin previo aviso, una forma descendió desde el hiperespacio sobre el núcleo del sistema Natherian. No era una nave. No tenía masa definida, no emitía radiación, no usaba tecnología. Era un símbolo Anne. Una aparición, una respuesta. Los más antiguos lo reconocieron con terror. Es una ancla del infinito, susurró uno de los observadores cósmicos. Una manifestación primitiva. Eso no ocurre desde el colapso del ciclo tercero. La estructura, si es que podía llamarse así, habló sin hablar. La chispa fue sembrada en barro. Ahora florece con acero. La especie que sangra ha despertado algo dormido incluso para nosotros. A la elección ya fue tomada. Han observado. Y entonces desapareció Han en la tierra, el almirante Elias. Tregor se preparaba para lanzar la Coloso. La atmósfera en el centro de comando era tensa, cargada de una calma rota. Los soldados y oficiales no eran simples soldados, eran voluntarios del último recurso, gente que había visto morir embajadores, estaciones humanas ser desmanteladas por accidentes, acuerdos traicionados, humillaciones públicas frente al Consejo Anaora. Ellos no buscaban la gloria, buscaban justicia o venganza. ¿Cuál es la directiva del día?, preguntó un joven piloto. Elías lo miró fijamente. Hoy, dijo, ajustándose el guante del traje táctico, vamos a recordarles que el infierno no tiene límites. Cuando los humanos deciden abrir la puerta, Ariel, la IA de la nave, completó la frase. Y ustedes son la llave. Mientras tanto, Lyra descendía hacia Detar 9, un planeta prohibido, enterrado en leyendas, un lugar donde se decía que el infinito dejaba mensajes, no estructuras, no seres, fragmentos de voluntad. Ella caminó entre ruinas que no habían sido tocadas, eníanes, lenguajes muertos que, al verlas, se reactivaban, piedras que flotaban, ecos de gritos que no eran de voz, sino de civilizaciones borradas. En el centro de ese lugar,
Una losa se encendió y leyó algo en su mente. Tú no perteneces a una especie. Perteneces a un momento. Y ese momento llegado. Lira no sabía qué significaba, pero lo sintió. En el corazón de los humanos, algo había mutado. No era solo supervivencia, era algo nuevo. En una semilla plantada siglos atrás, regada con rabia, con curiosidad, con imaginación y con pérdida en esa semilla. Ahora, florecía, con llamas en el universo, por primera vez en incontables eras, tembló. La Coloso emergió del salto cuántico en el borde del sistema Eshelemph. El espacio se encendió en rojo, un protocolo de guerra activado. Las flotas del Consejo habían sido advertidas, pero subestimaron a los humanos. Lo habían hecho durante siglos. Ahora miraban con incredulidad, como una sola nave de diseño humano, una aberración de acero y voluntad. Atravesaba sus líneas de defensa como si fueran papel cósmico, iniciando proyección de carga dimensional. Liberación en de menos 60 segundos. Anunció Ariel, con voz neutra, sin emoción. El almirante Elías Tregor observaba los indicadores. Su corazón latía tranquilo. ¿Y si no lo entienden?, preguntó su segundo al mando Elías. No apartó la vista del visor frontal. Entonces, entenderán el lenguaje que enseñamos. Mejoran el que habla en fuego. A lo lejos, la primera oleada del Consejo se aproximaba. Cientos de cruceros, drones, tácticos, campos de distorsión planetaria. Nada nuevo. Todo lo que el universo había usado para contener a los humanos. Antes, pero esta vez, no había intenciones de retroceder en la Tierra. Las transmisiones en directo desde la Coloso paralizaban ciudades enteras. Gente lloraba. Brisbane, plazas, en fábricas, en colonias mineras. No era miedo, era el peso de la historia llegando al punto de quiebre. Mientras tanto, Lira emergía de las ruinas de Detar 9C, con los ojos diferentes. Algo en ella había cambiado. No sabía si era su ADN, su conciencia o su vínculo con algo mayor. El infinito no le habló con palabras. Le incrustó un propósito. Están a punto de cometer el mismo error que cometieron con mi raza, le dijo un antiguo embajador Zilarn. Cuando ella llegó a una estación de exiliados, subestiman la emoción humana. No entienden que para ellos las emociones son herramientas palabras. Armad, ella simplemente respondió. Y ustedes tampoco entienden que la humanidad nunca estuvo sola, solo estaba esperando ser reconocida por lo que realmente era. En el espacio, los escudos del primer anillo de defensa cayeron como telarañas. La Coloso liberó su carga dimensional a una bomba de ecos temporales que borraba las memorias de las naves enemigas, dejándolas sin objetivos, sin órdenes, sin historia. Un borrado quirúrgico, no letal. No vinimos a exterminar, declaró Elías por canales abiertos. Vinimos a recordarle que nos tienen miedo, porque les recordamos cómo eran antes de apagarse. Y entonces, activó la proyección emocional a la Ariel, alimentada por los recuerdos de millones de humanos caídos. Emitió una onda psíquica directa en dolor, amor, traición, esperanza, furia, compasión, todo junto. Miles de alienígenas, a bordo de naves del Consejo, comenzaron a llorar, a gritar, a quitarse los cascos. Algunos recordaron sus propias infancias, otros renunciaron al combate. A los más arrogantes, enloquecieron porque nada en el universo duele más que sentir lo que un humano siente cuando todo le ha sido arrebatado, y aún así elige luchar. El Consejo entró en pánico. Esto no es un ataque, dijo la delegada de los Outcrofthy. Esto es un espejo. Nos están mostrando lo que perdimos, y en los confines del espacio, una nueva ancla apareció. No hablaba, solo mostraba una imagen, una niña humana, de pie en el centro del universo, con la mano extendida hacia una criatura sin forma.
ambos brillando, ambos incomprendidos, ambos infinitos. El universo, como lo conocían las especies del Consejo, se fragmentó en segundos. Lo que había sido una estructura milenaria de jerarquía, control y represión emocional estaba siendo devorado desde dentro por algo mucho más poderoso que cualquier arma. La verdad emocional compartida a la humanidad no destruyó mundos, no incendió civilizaciones, encendió conciencias en las ruinas orbitales de Echelon, mientras los cruceros enemigos se detenían sin comprender por qué. Sus manos temblaban. La IA, Ariel, dejó de emitir señales. Había cumplido su propósito. Se rindieron, susurró el teniente Deckard. No porque no puedan luchar, sino porque ya no tienen razones para hacerlo. El almirante Tregor asintió en silencio. No se celebró nada. No hubo grito de victoria. No ganamos, dijo Anne simplemente. Los despertamos. Mientras tanto, Lyra, la princesa alienígena discapacitada, que antes había sido usada, exiliada y olvidada, caminaba por el centro de una estación diplomática, rodeada por embajadores que antes no se atrevían a mirar a su especie a los ojos. Ahora la veían como algo más. Ella ya no hablaba como una víctima. La humanidad no me salvó, Miss, dijo frente al pleno del Consejo. Silencio total. Y eso es lo que nunca supieron hacer ustedes en escuchar. Sin miedo, sin superioridad, sin filtros. Su cuerpo, aún débil físicamente, emitía ondas leves que solo las especies empáticas podían percibir. En resiliencia pura, los Dreskar, una raza de conquistadores, bajaron la cabeza. Uno de ellos se quitó su insignia de mando y se arrodilló. Por siglos creímos que el orden era mantener a los débiles en silencio, dijo el anciano. Ahora sé que el silencio no era paz, era represión. La Nina Humana, la visión, proyectada por el ancla viviente, aparecía en miles de canales de comunicación intergalácticos. Su mano extendida, su mirada directa, había calado profundo incluso en inteligencias artificiales. Se volvió símbolo, se volvió amenaza. A la vez, se volvió esperanza. ¿Es esto una religión?, preguntó un miembro de los Arken. No, respondió Lyra, es una memoria compartida. Y ustedes formaban parte de ella, hasta que eligieron olvidar. La Coloso, sin disparar más, se estacionó en el límite de la galaxia Centeta, y allí, por primera vez, la humanidad invitó, en lugar de invadir. Los esperamos, transmitió Ariel, no para juzgar, no para gobernar, sino para co-crear. Miles de especies comenzaron a migrar, no por huida, sino por voluntad. Por primera vez en iones, ser parte de algo más grande no significaba perder la identidad, sino encontrarla. La galaxia hablaba un nuevo idioma, uno forjado en lágrimas, fuego y comprensión mutua. Y al centro de todo, una exiliada, una humana, un infinito, un vínculo, donde el vacío se rindió y nació algo más. El borde del universo conocido temblaba, no por una guerra, sino por algo aún más poderoso, en un nuevo consenso intergaláctico, no impuesto, no comprado, no temido, sino aceptado. En la humanidad no necesitó más armas, se convirtió en espejo, y ante ese espejo, las razas más antiguas vieron sus errores, sus horrores, su arrogancia. No podían borrarlo, pero sí elegir no repetirlo. El Consejo Galáctico fue disuelto en su lugar. Nació la Red del Infinito Compartido, una alianza sin jerarquías absolutas, donde todas las voces tenían peso proporcional a su experiencia emocional. Y en el centro de esa red, como símbolo viviente, una embajadora inesperada, Lyra, la princesa alienígena, antes discapacitada y marginada, ahora caminaba ancuelantemente por corredores de diplomacia universal. En su brazo biomecánico ya no ocultaba su fragilidad, era parte de ella.
Su voz, quebrada por momentos, movía más que 100 discursos. No buscamos líderes perfectos, decía frente al nuevo Congreso de Razas Libres. Buscamos corazones dispuestos a escuchar incluso cuando no entienden. Tesla, Tierra. La Coloso permanecía como base flotante de ayuda, ciencia y respuesta rápida, pero su protocolo de guerra estaba desactivado. Solo quedaba activo un sistema, el canal Arielan, un canal donde cualquier ser, sin importar especie, forma o conciencia, podía transmitir su verdad y ser escuchado. A las respuestas, no siempre llegaban rápido, pero llegaban. Un agricultor Ognari salvó a un niño humano solo porque lo sintió triste, decía uno de los reportes diarios. Una IA del clúster Andorón pidió convertirse en cuidadora de orfanatos tras ver una de las transmisiones emocionales. La galaxia no cambió en un día Ann, pero ya nunca volvería a ser la misma Ann. En una región antes prohibida, el llamado núcleo silencioso, los humanos y los Tanric, una Ojasau, previamente Oschiu, establecieron una base conjunta, el lugar donde el vacío de la física parecía dominar todo. Comenzó a resonar con señales nuevas. Las emociones empezaban a moldear la realidad misma en el infinito. Esa entidad no del todo comprendida respondía a quienes lo tocaban con respeto en mí. La humanidad fue la primera especie en siglos en hacerlo, sin miedo. A la última escena transmitida desde el núcleo fue simbólica. Lyra, sentada junto a un niño humano ciego, sostenía su mano. Detrás, una esfera de energía fluctuante que susurraba frases en miles de idiomas. No están solos. Nunca lo estuvieron. Y entonces, la señal se detuvo, no por error, no por ataque, sino porque ya no hacía falta hablar. La galaxia entendían el día que la humanidad fue a la guerra, no ganó por poder, ganó por recordar, ganó porque tocó el infinito, y este finalmente respondió.